Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy de nuevo me encuentro con ustedes para llevarles este proyecto de Ilumina tu Camino. Ilumina tu Camino es un proyecto en el cual quiere rescatar lo más importante que existe en este planeta. ¿Qué es lo más importante que existe en este planeta? La vida. Este es el planeta de la vida. ¿Qué es lo más importante de nosotros? La vida. Lo más importante que hay en nosotros es la vida. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? La vida. ¿Qué es lo que perdemos? Y cuando lo perdemos todo, cuando perdemos algo y al final decimos lo perdimos todo, ¿qué es lo que hemos perdido? La vida. Así es que, ¿qué es lo más importante que tenemos? Lo más importante que tenemos nosotros es la vida. Por eso, el curso que les estoy dando se llama un curso en el cual vamos a tomar conciencia sobre la vida. Conciencia sobre la vida, pero no cualquier conciencia. Es la conciencia espiritual. Conciencia espiritual sobre la vida. Mire que cada palabra tiene un significado importante. Conciencia es despertar, es darse cuenta, es tener la atención constante. Eso se llama conciencia. Muy bien. Espiritual quiere decir que hay algo que no es espiritual y otras veces sí es espiritual. Es como una categoría. Y la vida. Entonces, tomar conciencia espiritual sobre la vida. El símbolo más significativo, el más utilizado, el más explícito que hay en las culturas humanas, en muchas culturas, en las antiguas, en las nuevas, en todos, es el árbol. Por eso tengo este dibujo aquí atrás, este cuadro. Porque ese es como el arquetipo, el prototipo. Cuando uno habla de la vida, inmediatamente acude como a la imagen de un árbol. Por ejemplo, la herencia genética es como un árbol. El árbol del bien y del mal, el árbol de la vida. Cuando decimos hagamos el árbol genealógico de nuestra herencia, se hace un árbol. Las constelaciones familiares de los órdenes del amor de Bert Hellinger también utiliza el árbol. Cuando se habla de la vida, también se utiliza el árbol de la vida vegetal, la vida animal, la vida bacteriana, de las bacterias, todo es como un árbol. Ese es como el símbolo más importante, el árbol. Pues a eso es que vamos a llegar. Recuerden que se perdió el árbol de la vida, se perdió la vida a través de perder ese árbol y luego lo recuperamos con Cristo. Así quedamos ayer, ahí habíamos quedado ayer, en que Cristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo. Recuerden que Cristo es ungido. Cristo no es una persona. Cristo es una cualidad. Cristo es una cualidad. Es que tú puedes ser Cristo si tienes la cualidad de ya estar en la zona de equilibrio. No estar para allí ni estar para acá, sino ya es un Cristo, ya eres ungido. Es que todas esas cualidades que hay en la Biblia quiere decir es que cómo nosotros vamos cuadrándonos para vivir en la zona de equilibrio, como un árbol, así, derecho. Y Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, y en los frutos están alrededor de las ramas. Todo eso se refiere a nosotros. Toda la Biblia se refiere a nosotros. Muy bien.
Voy a pasar para continuar el tema que estoy dando. Y con todo este tema, todo este material, vamos armando y al final del curso yo les entrego un folleto. Ya les entrego el libro para que ustedes pongan en práctica, para que vayan cuadrando su vida. Ustedes están caídos o a la izquierda o a la derecha, atrás o hacia adelante. Están para un lado y están para el otro. O están muy arriba o están muy abajo. O están afuera, pero no están adentro. Ese es. Yo les estoy recuperando una partecita que es adentro. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. La vida, el árbol de la vida, que tiene que ver contigo, con tu cuerpo y con todo tu cerebro. Aquí el de la cabeza, el del aeróbico, el del aire y el digestivo, el intestinal. Y luego pues tiene que ver con todo lo que lo que sucede con las relaciones. Y al final, a darte cuenta que eres autosuficiente, que en ti está todo, el paraíso está en ti, Adán está en ti, Eva está en ti, la serpiente está en ti, el Edén está en ti, Adán está en ti, todo está en ti. Tú eres la medida de todas las cosas. La realidad es lo que tú crees que es. Todos son creencias, todos son creencias. Y mucha gente dice, yo no quiero irme por creencias, yo quiero irme por el entendimiento, la racionalidad. Lo racional también es creencia. Descartes creía que si él pensaba existía. Pienso, luego existo. Una creencia. La ciencia es creencia, porque hoy creemos una cosa, mañana tenemos que creer en otra y así. No es tan exacto como lo imaginamos. 1 más 1 decimos 2. No, 1 más 1 es 3. Nace un tercero. Tengo color amarillo y tengo color azul. Agarro un poco de amarillo, agarro un poco de azul, agarro un poco de amarillo y me sale un tercero. Si mezclo estos dos, me sale un tercero. ¿Ve? O si yo digo 1 más 1 es 1. 1 más 1 es 1. Y decimos siempre 2. No, 1 más 1 es 1 porque ya me sale un solo color, el verde. Las matemáticas tampoco son tan exactas. Para un sistema sí, pero para el sistema de la vida no. Es diferente. Muy bien, vamos a seguir con el proyecto. Voy a pasarles en este momento. Vamos a seguir hablando. Al final, esto es lo que les quiero dar, un libro, un folleto, en el cual hemos tomado conciencia sobre la vida. Y tengo 3 partecitas. Son muchas más partes, pero tengo que empezar por algo. O sea, el fundamento está en Agustín de Hipona, que dice, tarde te amé, la hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Yo digo que es la vida. Y vamos a tomar 3 partes. La parte que es de las alianzas y las relaciones, parte asistencia y salud, y la parte conveniencia y autosuficiencia. Eso es lo nuevo, eso no es nada raro, eso es lo que vemos normal nosotros. En la vida hacemos alianzas y perdemos las relaciones. Los políticos, la economía, la ciencia, la religión son puras alianzas. Pues salimos, Dios hace alianzas con el hombre y pierde las relaciones. La asistencia, hoy día pura asistencia de salud, pero la salud no se asiste a la enfermedad y la salud se descuida. Y actuamos por conveniencia cuando debe ser por autosuficiencia. Pero esto tiene que ver ya con algo más profundo, que es que al final, cuando ya estemos descubriendo que al irnos por la parte del equilibrio, no solamente alianza y relaciones, sino que las dos, asistencia y salud las dos, y conveniencia y autosuficiencia las dos, entonces aparece lo que llamamos el árbol de la vida, que el árbol de la vida es Jesucristo. Muy bien, este proyecto se llama Ilumina tu camino,
Y el folleto que estamos escribiendo es Conciencia Espiritual sobre la Vida. Este es el folleto que lo estamos haciendo todo. Yo ya te dije que si tú, en algo que yo diga o que tú reflexiones y esté unido o esté que esté afín, que sea afín al tema que estamos viendo, y tú escribes un artículo o escribes un comentario, yo lo agrego al libro y le pongo en el lugar donde tú estás comentando y que tenga que ver con lo que estamos diciendo, yo lo agrego ahí para que tú quedes dentro del folleto. Muy bien, voy a pasar ya donde íbamos ayer. Ayer quedábamos prácticamente aquí, en el cual estábamos viendo todo el fenómeno de las serpientes. Todo esto lo vimos ayer. Todo esto lo vimos ayer. Entonces, hoy voy a pasar que cuando hablamos de la serpiente, estamos hablando de energía. La palabra serpiente no tiene nada que ver con ese animalito que anda por ahí. Tiene que ver con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio ser, el árbol de la vida, que eres tú, la columna vertebral. Y por eso, dentro de tantos comentarios que uno ve sobre la energía, cómo se toma la energía, recuerde cuando hay un relámpago y un rayo cae como una culebrilla, y uno dice, hay una culebra. ¿Qué cuenta de culebra? Es pura energía, es que hubo un rayo, hubo un trueno, primero el rayo, luego viene el trueno y uno ve la luz. ¿Sí? Eso es serpiente. Y uno dice, ay, una culebrilla, una serpentilla. Pero qué cuento, no tiene nada que ver con serpiente. Lo mismo es este símbolo de la serpiente en la Biblia y en las culturas del ser humano. Entonces, la serpiente es tomada más bien como energía. La energía del universo desde los inicios de la civilización lo toman como la serpiente. La serpiente es ampliamente representada en relación con la tierra, el agua y los poderes fundadores. Es la fuerza creadora de la vida, es la energía Kundalini, que eso lo vamos a ver mucho más tarde. Y vea, si nosotros miramos nuestro cuerpo, así como está en esta figura de Irene Power, que la tomé para poder explicar, entonces está todo lo de la energía, el entiendo, transformado por la renovación de vuestro entendimiento, el veo, el digo, el amo, hago, siento, soy. Yo soy el que soy. Y tiene que ver con esta columna, ¿vea? Desde la cabeza hasta el coxis, toda esta energía que hay en el cuerpo. Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, el mismo Dios dice, yo soy. Jesús dice, yo soy. Esta parte aquí donde está este chakra, es el instinto, la seguridad, la supervivencia. El siento aquí en el abdomen tiene que ver con la emoción, la energía sexual, la creatividad. Aquí más arribita, el plexo solar, el hago, tiene que ver con la mente, el poder, el control, la libertad, la propia. Más arribita, el corazón, donde uno respira, el amo, es la devoción, el amor, la compasión, la sanación. La garganta, donde hablamos, la autoexpresión. Por eso cuando uno se enferma de la garganta a veces es porque no ha dicho lo que tiene que decir, se ha guardado las cosas. La autoexpresión. Aquí en la mente, en la glándula pineal, en el cerebro, en el medio de los dos ojos, la intuición, la percepción y lo extrasensorial. Y arriba, ya en la parte más alta, el entiendo, la trascendencia, la conciencia divina. Cuando veamos la palabra Kundalini, más adelante la podemos ver mañana, el lunes creo, ya vamos a entender muchas de estas palabras. Muy bien. Cuando hablamos de serpiente, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de conocimiento, de delicia, de todo esto, del gozo, tiene que ver con lo mismo. Es lo mismo. Y lo voy a poner aquí para explicar un poco más. En la cultura azteca estaba la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl, se puede decir así.
Quetzalcoatl. Pero se pueden pronunciar, son palabras de las tribus que uno no las puede pronunciar exactamente como ellos las pronuncian con él. Pero siempre decimos Quetzalcoatl. Y nos queda más fácil decir la serpiente emplumada. Con cabeza humana, reinaba como dios de la estrella matutina y vespertina. O sea, el amanecer, el atardecer. En las pirámides, allí entre los que hay ahí al sur de México, está la serpiente, la pirámide. En la parte de abajo de la pirámide está la serpiente como bajando y en la otra está la serpiente subiendo. Entonces, el día que nace, el día que atardece. Y si se mira los rayos del sol, en la sombra, es exactamente da en la escalinata de la pirámide. Pero eso lo podemos ver más adelante, otro día. Entonces, reinaba como dios de la estrella matutina y vespertina, amanecer y atardecer. Y con ello de la muerte y la resurrección. O sea, tenía que ver con eso. La Kundalini tiene que ver también con eso. La energía, la vida tiene que ver con eso. Resucitar, morir, resucitar, muerte y resurrección. La serpiente en su naturaleza divina es mezcla de las cualidades de una criatura terrestre y celeste. Lo divino, nosotros también decimos, hacemos lo mismo. Y volviendo, si esta columna está aquí en nuestro cuerpo, pues miramos los chakras, la raíz, el sacro, el plexo solar, el corazón, la garganta, el tercer ojo y la corona, que es lo que vimos ahorita aquí, que es lo mismo. El yo soy, siento, hago, amo, digo, veo y entiendo. Tiene que ver con lo que hace uno. Muy bien. Ahora, vamos a lo que nosotros sabemos, a lo que más entendemos, porque si somos cristianos es señal de que hemos leído la Biblia y tenemos la Biblia como el libro guía de nuestra espiritualidad, de nuestra conciencia. Entonces, cuando digo tomemos conciencia espiritual sobre la vida, pues nos tenemos que basar en la Biblia, porque ese es nuestro libro aquí en Occidente. En Oriente tendrán otros libros y en el Medio Oriente también. Entonces nosotros vamos a acomodarnos la Biblia agarrando otras cositas. Entonces, en Génesis 3:6 dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la mejor representación de la vida nuestra, del ser humano. Estamos por este lado Adán, estamos por este lado Eva, está el árbol y está la serpiente, que es nuestra columna vertebral. Cuando tú te mueras, o si tú vas a un cementerio y ves un esqueleto, ves que es este mismo. Esto es lo que está por dentro tuyo. Hay como una columna aquí. Por dentro fluye una médula espinal, fluye unas energías. Muy bien. Pues el ser humano, que ya es todo integral, entonces vamos a ver qué fue lo que hizo el ser humano. Dice que comió bueno, agradable, codiciable, sabiduría, y luego se desequilibró, porque se fue por un lado en vez de continuar el equilibrio. Se salió, podríamos decir. Vamos a contar qué es ese paraíso perdido que hay en la nostalgia del ser humano. Y este paraíso perdido está en todas las culturas, entre los indígenas, en Oriente, en el África, en Egipto, en Babilonia, en Grecia, en todas partes. En todas las épocas y en todas partes ha habido esta historia. Y cada vez va contándose de una forma distinta, se va adaptando. En la que hay en la Biblia se cuenta de esta manera, en Génesis 3:20. Dice, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Eva significa la madre, engendradora, el maternaje, la tierra es Pachamama, Eva, tierra, también lo mismo. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, y luego el Señor dijo,
Señor Dios dijo, mire, los seres humanos se han vuelto como nosotros. ¿Y qué fue lo que se volvieron como nosotros? Deleitándose. La palabra que nosotros decimos que en el jardín habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Esa palabra conocimiento en hebreo se escribe así como está acá, mire. ¿Y sabe qué traduce esa palabra? Delicia. Por eso, aquí vemos que Eva vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y sabiduría. Era algo delicioso. Y Dios hizo árboles deliciosos. Pero también el árbol de la vida. El problema es que se va uno por un lado o por el otro. Se va uno, dice uno, esto es bueno o esto es malo. Deleitándose del bien y del mal. Y eso es lo que no hay que hacerlo. Porque no hay bueno ni hay malo. Ahí es la vida. El meollo está aquí. Que es que si nos salimos, si perdemos la columna vertebral, esta parte, si la perdemos, la esencia, el equilibrio, nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Que es lo mismo. Tengo que volverlo a decir aquí porque es lo mismo que acá. Si nos vamos para un lado, el árbol del Sefirot, que es lo que yo he explicado varias veces, que lo tenemos un poquito más explicadito por aquí arriba, creo. Voy a mirar a ver si lo tengo más. No, yo creo que es... bueno, sí, tengo otra. Esta es clave. Es el equilibrio. De eso es que te estoy hablando. Entonces, si nos vamos para un lado o nos vamos para el otro, perdemos el equilibrio. Aquí cuando estemos viendo las esferas, las sefirot del árbol de la vida, del libro antiguo, del Antiguo Testamento, la cábala, entonces nos vamos a dar cuenta, derecha, izquierda. Y eso es lo que estoy explicando. Que es lo mismo, el cristianismo estaba fundamentado también en eso, porque es la recuperación del equilibrio. En Cristo, recuerda que ya te dije que Cristo era, que lo que significaba era ungido, entonces se adquiere el equilibrio. Entonces miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. ¿Y cómo eran ellos? Deleitándose del bien y del mal. Claro, porque es que Dios es el que dice bien y malo. Y Dios dice por ahí que Dios, así como manda el bien, manda el mal, y que Dios lo manda o lo permite. Algunos dicen que lo manda. En una parte de la Biblia dice que sí, pero los cristianos que son religiosos pues dicen que no, que Dios no manda el mal. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento está eso, que Dios es el dueño del bien y del mal. Muy bien, Él es el único que se puede deleitar, no el hombre, según este texto, según el mito que fue puesto en la Biblia, el que tenemos leyendo. Entonces se ha vuelto uno como nosotros, deleitándose el bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre, vivirán. ¿Ve? Esta es la parte clave en nuestra existencia. Porque ¿qué fue lo que el hombre perdió? La vida. Por deleitarse en el bien y en el mal. Deleitarse en la izquierda o en la derecha. En una o en la otra. Entonces tenemos que entrar en la zona de equilibrio. Eso lo vamos a entender más adelante. Porque ya cuando presente todo el programa, todo el proyecto. Muy bien. En Génesis 3:23 dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén, o sea, de su propia existencia, de su equilibrio. Se fue para un lado, se fue para el otro. Y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado, que ya le había dicho al principio que él lo iba a cultivar, labrar la tierra. Eso no era ningún problema. Después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Y recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El ser humano
perdió la vida al desequilibrarse, al irse para un lado o al irse para el otro. Cuando tú tomas mucho azúcar, también te desequilibra y te da diabetes. ¿Ve? Te expulsan del jardín del Edén, pierdes el árbol de la vida. Lo mismo. Luego yo concluyo lo siguiente. La vida, si todavía la vida existe en el universo, si está, no es por nosotros, porque nosotros la perdimos. La vida existe por las plantas y los animales, y de ahí que tú tengas que comer plantas y animales para que vivas. ¿Ve? La vida todavía existe, es debido a la función de las plantas y de los animales que la sustentan, mas no por el ser humano, porque recuerde que el ser humano está excluido de la vida hasta que no vuelva al equilibrio, ¿ve? A este equilibrio, al equilibrio que lo perdió. Por eso la serpiente que estaba erguida aquí, luego cayó. La serpiente dice que te arrastrarás. Recuerda que es uno de los símbolos, te arrastrarás. Muy bien, vamos adelante. Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo. Vamos a recordar cómo fue que era antes. ¿Por qué el ser humano comió del árbol? ¿Qué era lo que había antes de esa expulsión del paraíso? Pues dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente, alma viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Esa es la parte que tenemos que recuperar otra vez. El aliento de vida, el ser viviente, la plantación en el huerto y que estemos allí. Porque eso es lo natural, eso es lo que viene Cristo a recobrarnos, el Cristo. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. ¿Sí ven? Que la palabra, el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con estos términos. Agradable y bueno para comer. Esto es maravilloso. Cuando vamos aquí otra vez y vemos que que Eva vio que era bueno, agradable, sociable y sabiduría. Mire que es lo mismo. El árbol era bueno y agradable para comer. Y eso lo hizo Dios. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol, agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, puso el árbol de la vida y el árbol delicioso. Ya dijimos que la palabra conocimiento en griego es delicioso. Ya lo había puesto aquí. La palabra esta la voy a poner allí otra vez. Porque si no, dicen, ¿de dónde sacó esa palabra delicioso? Nosotros la traducimos por conocimiento. Traducimos el texto por conocimiento. Pero lo que quiere decir es delicioso. Esa palabra conocimiento y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué cuento de conocimiento del bien y del mal va a ser malo? Simplemente el árbol delicioso, porque era agradable a la vista, bueno para comer. Y el árbol de la vida y el árbol delicioso eran los árboles normales. Pero cuando tú ya te deleitas en el bien y el mal, ahí es donde está la clave. Tú no tienes que juzgar si esto es bueno o si esto es malo. Como yo siempre digo, en la vida no hay nada bueno ni malo. La realidad la creas tú. La realidad la creas tú. Muy bien. En Proverbios 3:1-8, el 3 y igual saltando al 8, dice, en el 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, y en tu corazón, que tu corazón guarde mis mandamientos. Y esos mandamientos después dice que es la sabiduría, y ella es el árbol de vida. A los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Entonces mire que si los mandamientos son sabiduría, nos llevan a la sabiduría, y la sabiduría es el árbol de la vida, entonces el conocimiento, el saber el bien y el mal, el saber no tiene nada que ver, lo que tiene que ver, el problema es el bien y el mal. Los mandamientos son el árbol de la vida. Así vamos a llegar al Cristo. En Juan 14:21 y el 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre.
y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió en el 23, dice, le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que hay un mensaje, el que nosotros debemos recibir. Y en el Apocalipsis 3, 1, 2 dice, y me mostró un río de agua viva, agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya en Cristo se recupera el árbol de la vida. Y en Génesis 2:9, recuerda que se dijo, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el huerto de las delicias del bien y del mal. Esa palabra del conocimiento, no hay tal palabra que diga de conocimiento, sino delicioso. Era el árbol gustoso. Y en Génesis 3, 4, 5, la serpiente, ahí es donde viene, que dice, si comen del árbol delicioso, del bien y del mal, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, que con el conocimiento, esta palabra que nosotros traducimos por conocimiento, hay que traducirse por este término. Y que esta palabra significa es delicia, delicias, gusto. Esa palabra que nosotros decimos conocimiento no es tal conocimiento de conocer, sino de degustar el bien y el mal. Somos imagen y semejanza de Dios. Luego, si Dios gusta del bien y del mal, pues nosotros también deberíamos degustar del bien y del mal. Eso es lo que la serpiente le dice a Adán. O sea, la columna nos engaña. El cerebro racional que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Que en Génesis 3:34 dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso ya encontramos en Hechos 16, 17 que hay un camino de salvación, camino del Señor, camino de Dios y los del camino. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué es el adormecimiento de la conciencia? Se basa en la creencia de que el ser humano, después de que comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, o sea, de las delicias del bien y del mal, del gusto del bien y del mal, renunció al árbol de la vida y cayó en un profundo sueño o muerte, Génesis 3:27, llamado el adormecimiento de su conciencia. Por eso se nos hace el siguiente llamado, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Además se nos advierte, y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es la hora de despertar del sueño. El ser humano es un ser que puede hacer, y hacer significa actuar conscientemente por propia iniciativa. Y es haciendo que el hombre comprende, decía Gurdjieff. Si hacemos esta tesis, entonces vamos a llegar a lo que hemos venido explicando, que es que ilumina tu camino significa un despertar de la conciencia y despertarse de la conciencia sobre la vida. Y cuando decimos tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí, yo fuera. Se refiere a la vida que hemos perdido. Muy bien, eso era lo que les quería decir en el día de hoy. ¿Es fácil? Sí, esto es fácil, pero cuando uno despierta, mientras está dormido, no, lo mueven para un lado, lo mueven para el otro y uno sigue, como un borrachito. Por eso dice el Señor, sed sobrios, estad despiertos, sobrios, no ebrios, porque el ebrio está para acá o está para allá, para un lado o para el otro. ¿Ve? Y tenemos que tener en el equilibrio cuando la serpiente estaba erguida y no estaba acostada. Que la serpiente después que hizo caer a Adán y Eva, los hizo caer
Entonces Dios le dijo, no, tú ya no caminarás erguida, también te acostarás y polvo comerás. Eso lo vamos a ver en estos días. A mí me parece atractivo este tema. Atractivo, ¿por qué? Porque la medida de todas las cosas está en ti. Lo bueno, lo malo, Adán, Eva, Edén, lo gustoso, lo no gustoso, la realidad está en ti. Tú eres el que sabe si hoy el día está bonito o está feo. Eres tú. Porque el otro pasa y dice que está bonito. El pajarito lo ve bonito. Y tú lo ves feo. ¿Por qué? Porque la realidad está en ti, como tú la cuadras en tu cabeza. Pero cuando tú te equilibras, tú vas a verlo todo en orden. Zona de equilibrio y sanidad interior te lleva al orden de la vida. No para acá, no para allá, sino bien centrado. Llegas no al exceso ni al defecto. Exceso 100, defecto 1, equilibrio 50. Zona de equilibrio, el centro. Muy bien. Vamos a seguir trabajando en este proyecto. Después que tú leas el libro, y ahí hay ejercicios para que tú vayas avanzando y te vayas a dar cuenta y vas despertando. Y cuando tú despiertas de ese sueño te vas a dar cuenta, te vas a enterar de todo lo que has perdido. La muerte es un despertar. Por eso cuando tú ya te vas a morir y te dicen te falta un mes de vida, ahí sí lo quieres disfrutar. Porque la muerte te lleva a despertar. Cuando te dicen te vas a morir o cuando estás en un quirófano, te van a operar o cuando vas donde el médico, ahí sí te das cuenta. Eso es un despertar. La muerte es un despertar. Por eso personas que han pasado por una catástrofe, una tragedia, una dificultad, dicen, gracias Señor porque me diste la oportunidad de vivir, ahora sí desperté. Esto que yo te estoy llevando es a la muerte. Que tú mueras, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Bueno, muy bien, me estoy adelantando a otros temas. Te digo que por hoy pases un feliz día, que pase este video si tú crees que le sirve a otra persona, y si no, vuélvalo a ver, tú, para volver a entrar, hasta que pan despiertas. Muy bien, por hoy te digo bye bye.